Y desde el principio estamos escuchando esta salvación, este gozo eterno del corazón, cuando Dios coloca dentro del corazón del hombre la certeza de la salvación, el porqué de su sacrificio. O sea, todo lo que ocurrió en aquella cruz, todo lo que sucedió en aquellos momentos, aleluya, que llamamos la pasión de Cristo. Y luego, después de 3 días de haber sido enterrado, dice la palabra de Dios que aquella piedra fue removida, fue quitada y Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque para dar fe, aquel que nos prometió vida eterna tenía que estar vivo. Amén. Porque si no, no tendría sentido el evangelio de Dios. Así que hoy, como siempre, Cristo es el centro de esta predicación. Cristo siempre será, aleluya, el blanco de nuestra atención, porque es su palabra. Y hace un par de domingos venimos hablando de la importancia de la iglesia y su papel como miembros unos de otros. ¿Quién se acuerda? O sea, como somos, así como nosotros estamos compuestos de miembros, así es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Miembros funcionales, miembros que se ayudan mutuamente, ¿verdad? O sea, porque cuando una mano se hiere, ¿qué hace la otra mano? Se va. O sea, no se importa con el dolor de la otra mano. No, todo lo contrario, busca ayudar a curar, a vendar las heridas. Y así sucesivamente, todo el cuerpo trabaja para el bien del cuerpo. Y también hemos hablado que este cuerpo, o sea, no puede funcionar sin lo más importante, sin lo más, o sea, lo vital de los vitales. Porque cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, hasta este momento, cuando Dios lo forma, está ahí tumbadito, hasta este presente momento era apenas un muñeco de arena, de polvo y nada más. Y luego dice la palabra de Dios que Dios sopló su espíritu y el hombre se volvió un alma viviente. A partir de este momento, o sea, aquel simple muñeco, aquel simple ser ya tenía vida y podía respirar y ser autónomo. Y de la misma manera, la iglesia sin el Espíritu Santo de Dios es apenas una organización religiosa, un lugar donde personas guapas y hermosas se reúnen para cantar, para pasar un rato agradable. Pero cuando el Espíritu Santo sopla vida en este cuerpo, en tu corazón y en mi corazón, aleluya, nosotros cobramos vida espiritual. Y una vida espiritual anhela lo espiritual. Una vida en el Espíritu anhela agradar al Espíritu Santo de Dios. Una vida espiritual realmente, como hemos cantado ahora, está vivo. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ¿más qué? Mas vive Cristo en mí. Así que todo tiene sentido a partir del momento que uno recibe el don de la salvación, el don del Espíritu Santo. Porque hasta entonces uno puede ser religioso toda su vida. Uno puede decir que cree en Dios toda su vida, pero no tener a Dios dentro del corazón. Pero cuando uno, como decía al principio, confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, se arrepiente de sus pecados y da este paso importante, a partir de ese momento dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Y a partir de este momento, él es transformado en una fuente de agua viva. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios transforma el hombre desde su interior hacia afuera. Y nosotros estamos en la misma condición. Aleluya. Porque dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay una condición que nos aparta de Dios, que es el pecado. Hay una condición que nos aleja de esta presencia, de esta gloria, que es el pecado.
Y por ese motivo fue el que Cristo vino para dar su vida y a rescatarnos. Él no vino porque nosotros éramos un club social guapo. Él no vino por nuestra condición financiera. Él no vino porque nosotros tenemos una cantidad de títulos en nuestra pared. Él vino porque tú y yo estábamos caminando en una condenación fija. Él vino para romper con el poder del pecado en la vida del ser humano. Aleluya. ¿Y quién estaba bajo esa condición? Todos nosotros. No había ningún justo, dice la palabra de Dios. No había ninguno que clamara por Dios. Estábamos y teníamos una situación bastante complicada. ¿Sí o no? Pero gracias a Dios que Jesús vino. Y gracias a Dios que desde el Antiguo Testamento, o sea, la palabra de Dios viene confirmando que la salvación es para todos y que Dios desea salvar a todos, independientemente de su situación, condición, raza, aleluya, edad, o sea, nada, no hay ningún requisito. Si eres un pecador, tienes el acceso a la salvación por medio de Cristo. Así que son buenas noticias. ¿Sabes qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Así que la palabra de Dios siempre tiene algo que hablarnos de una forma profunda y especial. Y cada libro de la palabra de Dios, cada libro de los 66 que contiene, tiene su encanto, tiene su palabra, tiene su profundidad. Si leemos Génesis, o sea, leemos Salmos, leemos, o sea, los demás profetas, los evangelios, cada libro, yo creo que a cada uno de nosotros tenemos un libro en particular, ¿sí o no? Aquellos que son guerreros, ¿no? O sea, mira, me gusta el libro Las mujeres guerreras, me gusta el libro de Esther, una mujer valiente, ¿no? O sea, uno se identifica. O sea, cada libro tiene su particularidad, pero todos son importantes. Todos tienen un mensaje, aleluya, y una belleza y un propósito muy definido. No es que un libro sea más importante que el otro, sino que cada uno tiene su mensaje y este mensaje tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Y yo creo que así también como yo conozco, así como las Islas Canarias. ¿Quién conoce las Islas Canarias? Sí, pocos. Les invito a que vayáis. Sí. Muy bien, son 7 islas, ¿vale? Y hay unos que se dejan llevar por la tentación de decir, mira, Tenerife es la más guapa, el otro no, que La Gomera, que el Hierro y tal. Yo diría que cada uno tiene su encanto, cada uno tiene su belleza, ¿no? O sea, son irrepetibles, porque lo que tú encuentras en La Palma, no encuentras en Tenerife, ni en Lanzarote, ni en La Gomera, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque es único, aleluya. Pero juntas forman un archipiélago precioso. Aleluya. Y todas son un destino vacacional perfecto. De la misma manera, un ejemplo sencillo. La palabra de Dios son libros diferentes, pero cuando nos juntamos todos, tiene un mensaje maravilloso de salvación y de vida eterna. Amén. Cuando juntamos la palabra de Dios y esas lecturas, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos a Cristo en todas sus hojas. Vemos a Cristo desde el principio de la creación hasta cuando venga en las nubes como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay un libro muy especial que nos habla y que me apasiona mucho, que es el tema que nos hablamos siempre aquí, el tema de las misiones. Y yo toda vez que leo este libro, me veo reflejado de una u otra manera, ¿vale? Porque la palabra de Dios tiene doble filo, ¿sí? Ella corta para los dos lados. Tanto te edifica, te consuela, pero también te exhorta, ¿sí? Entonces, cuando leo este libro, yo siempre me identifico y me gusta porque es una realidad que nos acompaña todos los días. Y hoy, este libro también que quiero compartir con vosotros, aleluya, te sentirás bien a escuchar este mensaje, tanto de salvación como también a nivel personal, que el Señor nos llamará a la atención. Hemos hablado de la iglesia que somos,
hemos hablado del Espíritu Santo que mora en nosotros y por supuesto el cuerpo necesita hacer algo, ¿sí o no? Un cuerpo vivo se mueve, trabaja, actúa, está. Y de la misma manera, la iglesia del Señor, aleluya, recibiendo este Espíritu, llegamos a este punto. ¿Qué es para mí, Señor, tu propósito? ¿Qué quieres de mí? Porque tú no has llamado a nosotros para simplemente ser como la materia, ocupar un lugar en el espacio, sino que tú y yo tenemos un papel importante en la mies del Señor, en la obra del Señor. Y el reto personal para ti y para mí será reflexionar sobre nuestra vida espiritual, el llamado a la mies del Señor, el papel tuyo y el mío en la iglesia, aleluya, el porqué de todo. Y este libro es el libro de Jonás. ¿Quién conoce el libro de Jonás? Amén. Yo creo que todos nosotros, en algún momento, los que crecieron en la iglesia, una de las primeras historias bíblicas que hemos oído, ¿no? El libro de Jonás, porque es un clásico para los niños, porque cuando llega la hora del gran pez que traga Jonás, o sea, nos asombraba, ¿no? O sea, de pequeño me acuerdo. Y es una historia bastante, aleluya, importante, porque el libro de Jonás no es la historia de un gran pez, no, sino de un gran amor que traspasó los cielos para buscar y salvar lo que se había perdido. Más grande que el mar, más grande que el pez y más grande que la soberbia y la desobediencia de Jonás estaba el amor de Dios. Aleluya. Entonces el libro de Jonás no es la historia de este gran pez que nadie sabe qué pez era, sino del gran amor de Dios, aleluya, o sea que reflejó por medio de este libro, esta historia tan maravillosa. Y en este libro se menciona básicamente 3 lugares y un cuarto lugar que es un lugar inusitado. Normalmente no se utiliza. Yo creo que aparte de Jonás, no se escuchó otra vez una historia parecida. Y el primer lugar es el presente de Jonás. Jonás está en Israel, ¿sí? Allí exactamente en Samaria. El segundo lugar sería el destino que el libro nos llama este destino a la ciudad de Nínive. Y el tercer lugar es el opuesto, Tarsis, al otro lado. Y el cuarto lugar, que es un lugar de tiempo, o sea, temporal, que no se utiliza muy a menudo, solo aquí se escucha, es el vientre de este gran pez. Amén. En primer lugar, según las escrituras, este mensaje del libro de Jonás le llega a él mientras él está participando en una fiesta, en un templo. Y aunque él vivía en Samaria, Jonás era un profeta muy celoso, que amaba con todo el corazón su misión. Era para él el don más grande que le había tocado en su vida, pues él amaba al Señor como tú y yo lo amamos. Y ser su mensajero, su boca, o sea, le exaltaba a Dios, o sea, con todas sus fuerzas. Y él fue uno de los que se formaron en la escuela de los profetas, reconocía la voz de Dios y se complacía transmitirla fielmente. Ese era Jonás, o sea, estaba allí, era uno de los profetas de Israel, como dice en 2 de Reyes 14:25, que dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. O sea, desde antes, o sea, era su vida. O sea, estaba allí en su entorno. Él había profetizado para su pueblo. O sea, mira, el Señor les va a prosperar. Y boom, ¿no? O sea, pasaban cosas maravillosas. Estaba en su ambiente. Aleluya. O sea, estaba en medio de su pueblo, de su gente.
pero hasta qué punto, hasta qué nivel él llevó esto, o sea, a serio, ¿no? De estar en su lugar de comodidad, lugar, o sea, sería lo mismo que nosotros aquí somos todos hermanos, de bendecirnos siempre a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, y a los que necesitan, que están fuera, o sea, no hacemos nada. Entonces estamos acostumbrados a este lugar de comodidad, pero hoy el Señor como que nos va a empujar un poquito hacia afuera. Amén, ¿preparados? Pero llega un momento que viene el mensaje de Dios. Imaginaros Jonás, ¿no? Está allí actuando, trabajando, y de pronto él siente que la voz de Dios quiere hablarle a él. Y empieza a hablarle, ¿no? O sea, mira, Jonás, tengo una palabra para ti. O sea, imaginaros, wow, otra palabra de bendición para Israel, otra palabra de victoria, otra palabra dice, mira, sal de tu tierra y ves a un lugar, a una ciudad que está más o menos a 800 kilómetros, aleluya, y esta ciudad se llama Nínive. ¿Cómo, Señor? Nínive. No es allí Nazaret, Belén y tal, o sea, yo estoy dispuesto a profetizar, mis hermanos, tú me has usado toda mi vida para esto. Y el Señor es, el capítulo 1 de Jonás, versículos 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y otra vez Jonás se encuentra, o sea, ¿qué lugar es este, Señor? O sea, normalmente cuando quería escuchar del Dios de Israel, como la reina de Sabá y otros reyes, ¿qué hacían ellos? Venían hacia Israel para escuchar, ¿no? Venían, si querían conocer algo de Dios, ellos estaban tan encapsulados, o sea, Israel había comprendido que erróneamente, o sea, el que quiera conocer a Dios, que venga. O sea, así de claro, pero nosotros aquí nos movemos como nos da la gana. Y era equivocado esa percepción que ellos tenían. Y ahora Dios dice a Jonás para que él vaya a otro lugar. Esto nunca se había visto. O sea, un profeta de Israel yendo a un lugar, una ciudad llamada Nínive. Y para los que no saben, Nínive era la capital de la Siria, un país muy malo en aquel entonces. Tenía una mala reputación, o sea, cuando entraba en la guerra eran muy, pero que muy crueles en la forma de matar a sus enemigos y tratar a sus prisioneros. O sea, era tremendamente conocida su crueldad. Y la palabra de Dios dice que Dios le manda a Jonás a ir a este lugar, a un país lejano, a un lugar que abundaba el pecado, y lo veremos más adelante cuando Dios dice, personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, aleluya. Dice la palabra de Dios que Jonás se resistió, dice, epa, no. Y negarse a cumplir la voluntad de Dios a menudo nos conduce a problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ama a todas las personas, no importa cuán indigno de ellos alguien sea. Y estos son los dos principales temas del libro de Jonás. Aleluya. La indignidad de la persona, o sea, el pecado que la persona estaba metida, o sea, eso no anula la capacidad de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios hay solo un juicio. El alma que pecare, esta morirá. Y el pecado nos aparta de Dios. O sea, da igual. Pecado no arrepentido, no confesado, es pecado no perdonado. La deuda sigue vigente. Y aquel pueblo, los ninivitas, estaban, o sea, dice la palabra de Dios en el último capítulo, ¿no? O sea, ya vamos a leer. O sea, que dice que ellos estaban tan metidos en el pecado y en la maldad que no sabían discernir la mano derecha
de la izquierda. ¿Qué significa? Que ya no sabía ni cómo calificar la vida de pecado que llevaba y de maldad. Y en el libro de Jonás encontramos el carácter de Dios, que refleja la misericordia, porque Dios es misericordioso, el Dios proveedor y el Dios que también se enoja, el Dios que se aira. Aleluya. Entonces veremos este Dios todopoderoso demostrando su amor hacia un mundo pecador y como un ejemplo para nosotros en los días de hoy. Porque quizás muchas veces nos equivocamos, nos olvidamos fácilmente de dónde Dios nos ha sacado, ¿sí o no? ¿Estoy hablando algo raro aquí o no? Nos olvidamos muchas veces de dónde nos ha sacado. Y cuando miramos a las personas indignas, decimos, no, esos ahí no. Esos no merecen ni siquiera la salvación. Por el daño que ha hecho, por el pecado que han cometido. Ni Dios puede, salvarles. Y eso es lo que Dios va a traer a nosotros en esta mañana. Todo lo contrario de lo que uno pueda pensar. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen para que nos metamos de lleno en la historia del libro de Jonás. En el capítulo 1 vemos el mensaje de Dios que llega a este hombre que tenía el ministerio profético en su vida, tenía el mensaje, el trabajo de instruir, de dirigir, revelar los propósitos de Dios. Era su trabajo. Amén. Y luego vemos también que cuando él recibe una nueva misión, que él no estaba acostumbrado y no estaba preparado, y aparte en su corazón él tenía, como todos los israelitas de aquel entonces, tenía una resistencia. Es normal cuando vemos la maldad, ¿sí o no? Cuando vemos a un hombre malo, a una mujer mala o una ciudad mala, lo primero que pensamos es, wow, qué malo que son. El rechazo, ¿verdad? Y para Jonás no era diferente. No es que él era el único, sino que a nosotros también nos pasa. Entonces, cuando él escuchó que Dios le quiere enviar a este lugar sanguinario, malo, cruel, él toma una decisión. Yo no me voy a quedar en Israel, en el lugar donde estoy acostumbrado a estar, pero tampoco yo me iré a Nínive. Tampoco me iré a este lugar donde Dios tiene un propósito para que yo profetice para aquella gran ciudad. Y en el capítulo 1, Dios comisiona a Jonás para profetizar contra Nínive. Y también en el capítulo 1 vemos Jonás huyendo en dirección contraria, de ir a 800 kilómetros, él decide tomar la dirección contraria a más o menos 4,000 kilómetros. Lo que conocemos hoy como la zona de Andalucía, por allí, sería Tarsis, ¿no? En aquel entonces, una dirección totalmente al revés. Y él estaba dispuesto a huir para este lugar, porque en su corazón decía, no, yo estoy acostumbrado a predicar bendición y vida eterna para mi gente, para los que son buenos, para los que son guapos, pero aquella gente yo no iré a profetizar con ellos. Más adelante veremos, además del rechazo, veremos por qué Jonás tenía esto muy claro. También en el mismo capítulo Dios envía una tormenta, a fin que amenazaba destruir el barco donde Jonás se había montado para huir de la presencia de Dios. Aleluya. Estaba dispuesto a todo con tanto de no obedecer la voz de Dios y profetizar para Nínive. Este hombre coge un barco, paga su pasaje y se larga de Israel con dirección a Tarsis, pero en medio del mar empieza una tormenta y dice la palabra de Dios que la tripulación desesperada no sabía qué hacer. Se empezaron a decir a cada uno, versículo 7, ¿qué está pasando? Dijeron, vení, vamos a echar suerte para que sepamos por causa de quién
nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Mientras ellos estaban buscando el porqué de aquella tormenta, se descubrieron que Jonás era el porqué de lo que estaba pasando. En todo este capítulo, o sea, cuando acaba el capítulo, Dios dice, la palabra de Dios, que Dios prepara a un gran pez para que se tragara a Jonás, y este estuvo dentro del pez ¿durante cuántos días? 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas dentro de un gran pez. Aleluya. Eso es un milagro sobrenatural, por supuesto. Amén. Muchos llaman este libro de un libro que es una fábula, es un cuento, aleluya, así como el libro de los Génesis, del Génesis, y los demás también milagros del Señor. Muchos lo asocian como, no, esa es una fábula, es imposible. Mira, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice Dios, no hay nada imposible para Él. Amén. Entonces, si la Biblia dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, nosotros creemos, ¿sí o no? Pero si la Biblia dijera que fuera el gran pez que estuvo 3 días y 3 noches dentro de Jonás, también, porque si está escrito, es palabra de Dios, nosotros lo creemos. Pero en este caso, este gran pez se traga a Jonás, y dice la palabra de Dios, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es un lugar que tú y yo no desearíamos estar. ¿Sí? Un lugar debe ser tremendo, debe ser horrendo, ¿verdad? O sea, los que tienen claustrofobia, basta con que les ate un poquito, le presione un poco, ya les falta el aire. Cuanto más está encerrado dentro de un animal. Y dice la palabra de Dios que este lugar, más que un alimento, fue un lugar de reflexión. Un lugar donde Jonás tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre su vida, para estar allí a solas con Dios, mientras él va y ve, ¿no? Sea de las olas, sea aquel movimiento que el pez hacía en el fondo del mar, y Jonás allí, sea de un crucero gratis, ¿no? Pero no de la manera que él quería. Si él pensaba que estaría en el barco arriba, el Señor dijo, no, aquí debajo. Aleluya. Es donde yo te quiero. En este capítulo habla de esta huida, de esta tormenta y de este tiempo de reflexión. Vemos que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a un lugar totalmente opuesto, aleluya, y deliberadamente decidió, yo no voy a profetizar a esta gente, yo me iré, aleluya, como que, y dice la palabra de Dios que era un profeta experimentado, conocía a su Dios, aleluya. Y el salmista en el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy al Seol, allí estás tú. Si subo a los cielos. Y Jonás sabía de esto. Pero aquí no está hablando de no saber que Dios lo estaba viendo, sino era su actitud de decir, yo no voy a decir palabra para aquella gente. Luego saltamos al capítulo 2. En este lugar único para la oración, el hermano lanzaba un desafío para que todos estuviésemos aquí el martes, ¿sí? O sea, es un sacrificio, es un llamado para estar orando, aleluya. ¿Por qué? Porque es necesario orar, es necesario buscar la presencia de Dios. Pero a diferencia de Jonás, estamos dentro de un templo, podemos venir caminando, en autobús, en coche, amén, con lluvia, sin lluvia, pero aquí estamos. Pero Jonás no tuvo opción. El único lugar que él tuvo para orar fue dentro de un gran pez. O sea, no había otro lugar. O sea, él no sabía qué iba a pasar, no sabía dónde le llevaría esa situación. Entonces, mira, es lo único que yo tengo. Pues aquí yo voy a clamar. Desde el vientre del pez, Jonás oró a Dios.
de esta manera. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, a mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aleluya. O sea, más que una oración, yo creo que eso se puede sacar canciones, ¿no es verdad? Aleluya. De un corazón arrepentido, de un corazón quebrantado, de un corazón que reconoce que no era él quien iba a salvar a Nínive. No dependía de él salvar a aquel pueblo y ni por qué salvarlo, sino que la salvación venía del Señor. Él era simplemente un vocero de Dios. Él simplemente era un mensajero de Dios. Él simplemente tenía que cumplir el llamado para el cual el Señor le llamó, de predicar la palabra de Dios. Y en este momento, o sea, cuando él se ve rodeado de todo este abismo, o sea, él empieza a clamar, empieza a orar. Aleluya. ¿Y a cuánto nos ha pasado esa situación? Cuando todo iba bien, cuando todo funcionaba, cuando no faltaba nada, ni siquiera cerrábamos los ojos para orar y agradecer a Dios. Pero cuando la cosa apretó, empieza uno a acordarse: wow, miré a los montes y me pregunté: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y hizo la tierra. O sea, ¿cuántos de nosotros nos olvidamos de sus beneficios, de su compañía? Aleluya. Y siempre estamos buscando el camino más lejos y lejos de su presencia. Aleluya. Y cuando nos encontramos en esa situación, en el fondo del pozo, aleluya, el Señor no quiere que lleguemos a esto. El Señor quiere que cuando escuchemos su voz, podamos todos responderle a él: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, en tus manos. Aleluya. Entonces, cuando vemos este Jonás, yo creo que todos nosotros podríamos cambiar de nombre hoy por un momento, ¿no? O sea, y llamarnos Jonás dos Santos. ¿Jonás de qué? ¿Jonás de qué? Amén. O sea, todos somos un Jonás. Aleluya. En esta mañana, el apellido que tengas, pero de nombre, el Señor nos está hablando. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Él no nos ha llamado simplemente para ser una iglesia, ser su cuerpo, aleluya, ser lleno de su espíritu y ya está. Hay un propósito que cumplir. Hay un llamado, aleluya. Hay un camino. Él nos llama de qué? De sal y de luz. ¿Y para qué sirve la luz si no es para alumbrar y calentar? ¿Y para qué sirve la sal si no es para dar sabor, para conservar? Entonces el Señor nos está diciendo: Jonás da Silva, Jonás Pedrosa,
Jonás Pérez, todos los Jonás que estamos aquí, escuchemos la voz de Dios. Aleluya. Y clamemos a Él por misericordia. Porque quizás no estemos dentro de un pez literalmente, pero quizás la situación que nos rodea, aleluya, es tan complicada, tan enredada, aleluya, que ya no sabemos qué hacer con nuestra vida espiritual. Miramos tantos enredos, nuestros pies atados, manos atadas, corazón endurecido, alma herida. Solo vemos oscuridad a nuestro alrededor. Pero aún así, créeme, más oscuro estuvo este hombre, dentro de un pez, de un estómago, dándose a tumbos por ahí, por dentro, ¿verdad? Aleluya. Pero él no pensó, seré consumido, se me va a quemar, se me va a despeinar, aleluya. Él empieza a clamar, él empieza a orar. Él empieza reconociendo, Señor, aleluya, los que siguen vanidades, los que se apartan deliberadamente de tu presencia, tu misericordia abandonan. Pero Señor, yo quiero volver otra vez a ofrecerte sacrificio. Yo quiero otra vez, aleluya, cumplir con el propósito para el cual tú me has llamado. Yo quiero otra vez, Señor, ser esta bendición, aleluya, como fui en aquel momento, en aquel pasado glorioso. Entonces no importa cómo te sientas en esta mañana, Jonás. No importa cómo, o sea, tus manos, tus pies atados, tu corazón endurecido, herido, el alma sangrando. Levanta tu voz a Dios y clámale a Él, aleluya. Y así como pasó con Jonás, dice la palabra de Dios, y mandó, versículo 10 del capítulo 2, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, vivo y coleando. Y hará el Señor lo mismo contigo y conmigo, si le clamamos a Él. Él nos sacará de este hoyo de dudas, de temores. Señor, con esta herida en mi corazón, aleluya, no hay quien la cure. Este pasado mío no hay quien lo borre. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Aleluya. Pero Señor, ¿cómo? O sea, es imposible dejar esto atrás. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas. Y he aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Aleluya. Todas hechas nuevas. Amén, Jonás. Amén, Jonás. Aleluya. Y luego llegamos a este capítulo 3, que otra vez, después de haberse arrepentido, se ha clamado al Señor. El capítulo 3 empieza diciendo, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo lo mismo que la primera vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Sea solo obedece, solo levántate y ve que yo te diré el mensaje que tienes que entregar a esta ciudad. O sea, y él dice la palabra de Dios que él se levantó, versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea, este hombre se levanta, no se sabe dónde el pez lo dejó, o sea, en qué playa, pero tenía que cruzar, o sea, hasta Nínive, de Israel más o menos 800 kilómetros, ¿vale? O sea, no se sabe cuánto caminó,
Pero al escuchar la voz de Dios por segunda vez, este hombre decide, aleluya, profundamente quebrantado, y dice: yo voy, yo seré este vocero. Y luego dice la palabra de Dios que el capítulo 3, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era una profecía de juicio, porque la primera vez que Dios le habla a Jonás, él explica: los pecados de esta gente han subido hacia mí, y la cosa es grave, yo voy a destruir a esta gente. Y entonces Jonás llega a esta ciudad diciendo, durante 40, o sea, los 3 días que duraba caminar la ciudad, estuvo predicando y hablando, o sea, a esta gente, que esta ciudad sería destruida. ¿Y qué ocurre exactamente después de esta predicación, de esta proclamación? Dice el versículo 5 en adelante: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no guste cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Ellos estaban caminando a oscuras, o sea, su maldad estaba superando los límites de la capacidad humana. Pero cuando vino este profeta y les dijo exactamente qué es lo que les iba a pasar, se dieron cuenta de la maldad de sus corazones. Se dieron cuenta de que estaban a un paso de la destrucción. Y dice: mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Vamos a clamar. El juicio está llegando. O sea, la destrucción es inminente. Pero vamos a clamar, vamos a ayunar, vamos a orar. Y dice la palabra de Dios: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Aleluya. Ellos creían que Dios escucharía, que Dios se estaría atento a lo que ellos estaban haciendo. Y es más, Dios, que es omnisciente, conocía el corazón de ellos y sabía que no era simplemente pasar hambre ayunando, no simplemente hacer algo religioso, sino que era un arrepentimiento genuino de todo corazón. Aleluya. Entonces ellos sabían que Dios conocía el corazón de ellos. Y el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aleluya. La importancia de proclamar el evangelio a personas que ahora mismo están caminando sin Dios, sin paz y sin salvación. Y es más, por creerse que son buena gente,
que saben, o sea, y de oídas conocen a Dios, que no hacen daño a nadie, entre comillas, y que viven sus vidas de la manera, o sea, están allí totalmente a oscuras. No se dan cuenta que cuando Cristo venga, si no se arrepienten, no subirán. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no los enviamos a predicar? Es muy serio la evangelización. Es un tema muy serio. Y la iglesia tiene esto en sus manos. Aleluya. La palabra de Dios, que es Dios hablando, dándose a conocer al mundo su amor. Y es más, este amor es, aleluya, enviado a la tierra. Este amor se entrega a sí mismo y muere en aquella cruz. Al tercer día resucita para que tú y yo fuésemos salvos. Y este amor, dice la palabra de Dios, que está abierto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy serio. Aleluya. Y vemos la respuesta de este pueblo en el capítulo 3, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia? Pero lo haremos, pediremos, clamaremos. Aleluya, nos arrepentimos. Y confesaron, aleluya, el mal camino que andaban y de la rapiña que había en sus manos, del robo, de la muerte, de la sangre. Y clamaron a Dios. Y Dios escucha el clamor de aquel pueblo, de aquella gran ciudad. Aleluya. Y dice: arrepentimiento hecho, perdón concedido. No importa lo más profundo, el profundo que uno puede estar viviendo ahora mismo. No importa el grado, o sea, porque el pecado te arrastra para el fondo, ¿verdad? O sea, cada vez más, o sea, el pecado te va arrastrando. Él no se conforma en solo apartarte de Dios y ya está, sino que te va arrastrando, arrastrando, arrastrando. O sea, en este pozo sin fondo, aleluya, que cada vez más es más complicado volver. ¿Por qué? Porque uno se va enredando tantas cosas, en tantos delitos y faltas, y el corazón se va volviendo tan duro, aleluya, que cada vez más es complicado escuchar la voz de Dios. Pero la iglesia seguirá clamando. La iglesia seguirá proclamando que Jesucristo salva el pecador, y el que se arrepiente y deja sus malos caminos, dice la palabra de Dios, pasa de muerte a vida. Aleluya. Y luego llegamos al famoso capítulo 4, donde tú y yo, los Jonás de la vida, sea nos pasa o nos ha pasado en algún momento. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 que Jonás se enoja profundamente porque Dios muestra su misericordia hacia los enemigos. O sea, además de ver un resultado, yo creo que hablando de misiones, él estaba tan enfocado en su odio hacia aquella gente, estaba tan enfocado en su resentimiento y preocupación también, porque quien conocía el corazón de los ninivitas era Dios, y Dios sabía que ellos se habían arrepentido, pero Jonás no. Jonás, a ver qué pasa, ¿será que es un arrepentimiento genuino? ¿Será que nada más salir de aquí nos van a atacar? O sea, y además dice la palabra de Dios que él se enojó de que Dios le dijera: mira, ellos se arrepintieron y yo les he perdonado y ya no voy a destruirles. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a destruirlos? O sea, él no se dio cuenta que el sueño de todo misionero, todos los misioneros del mundo desearían tener
un resultado como él tuvo. Dice la palabra de Dios que Nínive tenía más de 120,000 personas. O sea, el rey, sus grandes, dice la palabra de Dios, niños, jóvenes, hasta los animales. Dice la palabra de Dios que todos se convirtieron. Y el hombre no pudo ver que el resultado de su profecía, de su misión, aleluya, de haber dejado su tierra, había tenido un efecto tan grande. No, estaba encerrado en su orgullo, en su resentimiento, y no vio la maravilla que acababa de pasar delante de sus ojos. Y los misioneros del mundo entero se desearían, ¿no?, tener ese privilegio de un mensaje, en una palabra, en una campaña evangelística, más de 120,000 personas aceptaron al Señor. ¡Wow! Pero Jonás no. Jonás da Silva no. Jonás dos Santos no. Jonás Pérez no. Jonás García no. Ves poniendo ahí los apellidos, pero Jonás somos todos. Amén. ¿Y por qué Jonás toma esa decisión en su corazón? El versículo 2 del capítulo 4 dice: y oró al Señor. O sea, otra oración, ¿no? O sea, no aquella del pez, no, Señor, estoy muriendo, socórreme y tal, ¿no? Dice versículo 2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, a 800 kilómetros atrás? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Si fuéramos Dios en este momento, le mandaría un rayo, ¿sí o no? Como él sabía que Dios era todo eso, ¿qué era Dios? Clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, él sabía, mira cómo conocía el simpático, ¿no? Se conocía al Dios. Dijo: si yo abro la boca en Nínive, ellos se van a arrepentir. Y conociendo el Dios que yo tengo, ¿qué va a pasar? Que se espabile ellos, que caiga el rayo del cielo, el fuego del cielo los consuma a todos, que yo me largo a Tarsis. ¿Es así o no? La idea del libro es esta, ¿no? Yo no quiero que ellos sean bendecidos. Yo no quiero que Dios tenga compasión por ellos. Yo no quiero que ellos tengan una oportunidad, porque son muy malos, son crueles. Y mientras Jonás apuntaba el dedo para Nínive, habían tres hacia ellos mismos. Que Israel, no una ni dos, las veces que podía, se apartaba de Dios. Las veces que podía, se postraba delante de las imágenes otra vez, volvía a la idolatría. Dice la palabra de Dios que Israel tenía la costumbre de los paganos también, lo adoptó, y quemaban a sus hijos como ofrenda. Y no de cualquier manera, Si había un becerro, un buey, una vaca de bronce, una imagen del dios Moloch también hecha de bronce, que hacía una hoguera en esta imagen. O sea, sabes que el bronce, cuando se calienta mucho, él luce, ¿no? Él brilla, se queda rojizo, ¿verdad? Aleluya. En aquella situación, ellos echaban los bebés allí dentro como sacrificio. Y luego Jonás se pone su traje de profeta diciendo: mira, son malos, ellos no necesitan salvación. Y mira lo que Dios dice en Mateo capítulo 12, versículo 30 al 41. 39 al 41. Dice Mateo capítulo 12: y respondió y le dijo: la generación mala
y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí Jesucristo está diciendo y confirmando lo que pasó casi 1000 años antes, diciendo que aquellos hombres se arrepintieron, aquellos hombres fueron salvados de la ira de Dios. Y es más, ellos se levantarán en el juicio en contra de la generación incrédula en la que estaba viviendo el pueblo de Dios, teniendo a Dios en sus vidas. Y Jonás se enfada. Jonás y dice la palabra de Dios que él ora a Dios, como diciendo: mira, vamos a hablar aquí tú y yo. O sea, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, clemente, piadoso. O sea, y si me has enviado era para eso, para que yo viera tu misericordia. Y quizás nosotros no decimos con las palabras, ¿no? Que el mundo no necesita de Dios, que se queme vivos. Quizás no utilicemos esa expresión. Pero al no evangelizar, al no ir, estamos privando a esas personas de escuchar el evangelio. Y privar a las personas de la verdad. ¿Os acordáis de la historia de la esclavitud que siempre os cuento aquí? ¿Sí? ¿Os acordáis? Que había sido promulgada la ley de libertar a todos los esclavos, ¿sí? Y después de 2 años, uno de los inspectores llegó a en Estados Unidos exactamente, llegó a una granja y escuchó que había esclavos trabajando allí todavía. Y hizo una reunión con los esclavos. ¿Qué pasa? Hace 2 años que la ley salió, que es oficial, ya no hay esclavitud. Y ellos respondieron: es que no nos ha llegado todavía. O sea, no es como hoy que la internet, o sea, los medios de comunicación son rápidos y eficaces. Es que no nos ha llegado. Y al no haber llegado la noticia, ellos seguían como esclavos. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad del evangelio, aleluya, no solo aquí en la palabra, la Biblia, el libro escrito, sino que nuestro propio testimonio personal, aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces, la primera vez que alguien ve a Dios será a través de nuestro testimonio, a través de lo que tú y yo podemos reflejar, aleluya, del amor de Dios hacia ellos. Y Jonás se sienta fuera de la ciudad esperando ver qué sucede. Y es más, él fue al extremo. No, se dice, mira, versículo 3. Ahora pues, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás:
¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mira cómo era nuestro primo. Mucho me enojo hasta la muerte por la calabacera. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios enseña a Jonás sobre su compasión, preguntándole si es justo que él se preocupe por una criatura, por una planta, pero no por los miles de hombres, mujeres y toda la creación. O sea, ¿en qué situación, en qué grado, o sea, descendió Jonás en su resentimiento? Aleluya. Un hombre que acababa de ver la misericordia de Dios, porque yo creo que nadie de nosotros aquí hemos pasado 3 días y 3 noches dentro de un pez, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que estuvo ahí, o sea, dentro de un pez? O sea, eso da que pensar, ¿verdad? O sea, da mucho que pensar de ese Señor. Aleluya. Eres tú en mí, en mi vida. O sea, tú has escuchado mi clamor. O sea, yo seguiré y pagaré lo que prometí, voy a hacer, o sea, porque la salvación es tuya. Y luego te enojas porque la misericordia de Dios es derramada sobre aquella ciudad. Y yo te invito a que leas este libro de Jonás por completo, ¿no? O sea, porque hizo un resumen, es cortito, pero muy profundo. En él encontrarás versículos que expresan la compasión de Dios por todas las personas. Y Nínive era solo un ejemplo del gran amor de Dios hacia los perdidos de hoy en día. El arrepentimiento y el perdón está dentro del libro, de este libro, que nos enseña y nos lleva a pensar, aleluya, de todo lo que Dios está dispuesto a hacer, a recorrer, con tal de captar nuestra atención, aleluya, para llevarnos a esta salvación en Cristo Jesús. Nos levantamos, por favor. Dios quiere que las buenas nuevas de salvación sean proclamadas a todos los pueblos que no le conocen. Y de los lugares, ¿qué tiene que ver conmigo? Si Israel es nuestra comunidad, no, o sea, si nuestra iglesia aquí, ¿para qué movernos de aquí si aquí estamos bien? Y si pasa algo, pues a Tarsis, que es nuestro destino de egoísmo. Nínive es nuestro llamado como iglesia del Señor. El mundo es nuestro llamado. Aleluya. El mundo es nuestro campo misionero. El evangelio debe ser llevado por medio de la palabra de Dios a los corazones. Pero existe este otro lugar, el vientre del gran pez, que es el lugar de reflexión. Si el Señor te lleva a este lugar, prestad bien atención qué es lo que el Señor te está diciendo. No te desesperes. Si la cosa aprieta, si la cosa se sacude por todos los lados, es el Señor que te está llamando la atención. Pero Señor, ya soy salvo, ya estoy libre de culpa y pecado y tal. El Señor dice, ok, pero los demás ¿qué? Y su mirada está puesta sobre nosotros. Y Él nos está preguntando a ti y a mí, Jonás Pérez,
Jonás García, Jonás Moreno, Hurtado, Puch Pinos, López, ¿qué más? Nández, ¿qué más? Más. Pastrana, ¿qué más? Oh, gloria, ¿qué más? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién irá a las calles, a nuestros vecinos, familiares, amigos, y hasta donde Él nos envíe? Y tú quizás preguntes, ¿cómo yo puedo ir a estas personas? ¿Cómo hacerlo? El secreto está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda Judea, em Samaria e hasta lo último de la tierra. El Señor quiere llenarnos con su unción. Aleluya. ¿Cómo yo puedo saber si Dios cuenta conmigo para esta gran misión? Primera de Pedro 2:9 nos contesta: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncieis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay ninguna duda, tú y yo somos, aleluya, la iglesia del Señor. Ok, yo sé quién soy en Cristo. Yo tengo ese poder, el Señor quiere llenarme de su poder. Pero ¿a dónde yo tengo que ir? Mateo 16, 15 al 18 dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quizás ahora mismo hay alguien a tu lado esperando que tú le invites a que pase aquí adelante a recibir a Cristo como su Salvador. Quizás ahora mismo en tu mente estás pensando en aquel pariente, en aquella persona que tú estás allí conviviendo todos los días, pero nunca has preguntado: ¿tienes certeza de tu salvación? ¿Sabes a dónde vas cuando te mueras? ¿Has creído en Dios en tu vida? Y si estás pensando esto no es otra cosa que el Espíritu Santo que está trayendo a la memoria que tú, Jonás, estás salvo, ¿sí o no? Qué bonito, qué maravilloso. Pero a tu alrededor hay una Nínive enorme que está esperando, aleluya, que tú y yo nos acerquemos a ella y proclamemos la verdad de Dios, aleluya.